Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Análisis de la Z a la A. Hoy estamos bien emocionados porque cumpliendo con el compromiso que tanto Aníbal como yo hemos hecho contigo, hoy es un episodio donde te vamos a estar ofreciendo a través de el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, así que el candidato a la gobernación por la alianza, que de eso obviamente hablaremos, está hoy con nosotros Juan Dalmau, pero antes de pasar con él, darle la bienvenida a Aníbal para que no se queje, no se empiece a quejar de que tú sabes que yo no lo dejo hablar. Y segundo, nuevamente, 1.000.000 de gracias. Los episodios que hemos tenido con los candidatos y las candidatas a la comisaría residente, mucha gente los ha visto, mucha gente nos ha hecho comentarios. Yo he contestado algunos, yo creo que tú también has contestado algunos. Así que gracias, honrada, porque se toman el tiempo de escuchar. Pero nuevamente, Análisis de la Z a la A es darte la información para que tú decidas qué vas a hacer el próximo 2 de noviembre, pero lo importante y lo absolutamente necesario es sal a votar por quien tú quieras, pero sal a votar. No dejes que otros decidan por ti. Aníbal, bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de hablar y darme permiso para hablar. Nuevamente, comenzamos hoy, como Zoe acaba de decir, el ciclo con candidatos a la gobernación. Igual que dice Zoe, agradecido a todos los que nos han sintonizado en las diferentes plataformas, a los y las, sí, que me van educando poco a poco. Recuerden, como Zoe nunca se acuerda, además del canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, y el canal 85 de Liberty lo transmite este miércoles y este viernes a las 11 de la mañana. Y de verdad es un placer, Zoe, tener aquí a Juan Dalmau, que yo creo que es el primer podcast que él viene, porque él no ha ido a ningún podcast en ningún sitio. No. Pero este es especial. Él ha ido a muchos. Ha ido a uno que se llama, qué sé yo, Pepe, qué sé yo, qué, así. Eso es una pérdida de tiempo, Saludos a ambos. Les voy a decir, es verdad que es especial desde el punto de vista que este es el primer podcast que yo hago con dos protagonistas importantes del proceso político en Puerto Rico. Así que más allá de escucharon Jonathan y Luis Herrero, de personas que han estado en primera fila. Así que va a ser un reto, va a estar muy bueno, muy interesante. Pues tú sabes que yo tengo que comenzar diciendo, yo tengo que decir, y sé que va a haber quien me critique por lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque lo siento. Y para bien o para mal, yo digo las cosas como las veo y las siento. Yo tuve el honor de servir a la misma vez que tú en el Senado de Puerto Rico. Y yo recuerdo muchas luchas, darlas con tu apoyo, y en algunas que tú comenzabas tenías mi apoyo, porque es increíble, pero yo creo que Juan y muchas personas en el Senado, si tienen la capacidad de poner los partidos políticos a un lado y que esa no sea la prioridad, muchas personas coinciden en muchas cosas. Nosotros, entre otras cosas, estuvimos trabajando con lo de aquel momento, querían prohibir el aborto en Puerto Rico, también lo de las terapias de conversión, que la reforma de los procedimientos criminales de menores. Correcto, también lo trabajamos juntos. Así que la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí. Te agradezco mucho esas palabras porque yo uso eso precisamente como ejemplo cuando hablamos del tema de cómo actualmente la legislatura tiene una enorme diversidad ¿verdad? De la composición de la misma. No solamente son 3 partidos como fue históricamente. Y noté particularmente en este cuatrienio con ese reto que no hubo puentes de parte del Ejecutivo para atraer aquellos que no fueran del caucus tradicional. Todavía hay ese modelo de que si tú no eres de mi partido, yo no converso contigo, yo no hablo contigo. Y en este cuatrienio lo vi, yo decía, pero si tantas veces que pudimos entre Eduardo Batia, Vargas Vidot, tú, yo y otros también que participamos para hacer de alguna manera que se impulsara la legislación, fuimos coautores de múltiples medidas con impacto social, derechos civiles, etcétera. Desafortunadamente esa no es la norma, pero es un ejemplo que se debería seguir. Pero fíjate, antes de comenzar, déjame hacer un comentario. Yo creo que todavía hay gente allá afuera que dice
que no hay necesidad de hacer esos puentes, que si tú tienes la mayoría no te debe importar entonces el resto. Sin embargo, yo creo que Puerto Rico nos está enseñando, los y las electoras nos están enseñando que son los políticos y las políticas las que van a tener que cambiar la forma de trabajar, porque la realidad es que yo no veo el cuatrienio que viene a ningún partido en particular con mayoría. Pero... y tenemos que dejarlo hablar a él. Sí, ¿verdad? Pero, ya que tú te has traído el tema saliéndonos del propio rundown que tú y yo habíamos preparado, pero escucho a algunos que el argumento es precisamente no, para que Puerto Rico eche para adelante, tiene que ganar un solo partido todo. Y yo difiero también. O sea, yo creo que hay que forzar. Y ahí podemos añadir lo de... que la diversidad, pues tiene un poco lo que acaba de decir Zoe. O sea, si el pueblo está diciendo que quiere una legislatura diversa, pues entonces los que lleguen allí tienen que entender, y el que esté en la fortaleza tiene que entender que tiene que trabajar con una legislatura diversa. Pero cuidado con lo del voto íntegro, porque yo estoy en récord diciendo que no se vote íntegro, sino que tú escojas y sepas que te estoy dando la razón. Pero tú no lo has dicho, dilo, que no voten íntegro. Yo no he pedido el voto íntegro. Pero déjame decir algo. Que no lo dice. Esta es la ventaja de este es que yo me guardo los timings. Pero esta es la ventaja del podcast. Por ejemplo, en el caso de Aníbal, este tema es un poco mencionar la soga en casa del ahorcado, porque Aníbal tuvo un bloque sólido de un gobierno en donde el Ejecutivo estaba en manos de Aníbal Acevedo Vilá. La legislatura tenía la batalla en el Senado con el tema de Pedro Rosselló y un grupo de los del PNP. Eso creó una guerra civil interna dentro del Senado, y en la Cámara, pues José Aponte presidiendo la Cámara. Y la actitud era ni una pulgada, o sea, incluso cuando se iba a aprobar medidas legislativas, tú llegaste hasta el Capitolio, entonces te recibían con pañuelos o cosas. Era una manera de que iba a haber una obstaculización. Creo que esa memoria del país, lo que debe servir no es para el trauma que lleve al voto íntegro, sino al contrario, lo que debemos exigirle a la clase política es cómo podemos lanzar puentes. Correcto, porque es inevitable que va a haber y para movernos rápido, yo tenía esta excelente relación de trabajo con Kenneth McClinton y tuve excelente relación de trabajo con alcaldes del PNP. Pero excelente relación de trabajo. Pero sí, había un bloque legislativo que... Al fin y al cabo yo creo que el problema no es el partido político, es la gente, es la decisión que tome cada líder. Exacto, el individuo. Así que, Juan, siempre comenzamos estas entrevistas preguntándote, más allá de Juan, que ha estado en el Senado, etcétera, ¿quién tú eres? La gente quiere saber quién tú eres. Mira, yo soy de Caguas, Puerto Rico. Mi papá era un pequeño campeón. Campeones. Guerrero todavía está en la piscina. No pude ir al juego el viernes. No, pues estaba en al fresco y lo pude ver con la gente. Y de una gran emoción, la verdad que sí. Pero soy de Caguas y mi mamá era empleada pública, trabajaba en el hospital regional en el área de farmacia. Papi era un pequeño comerciante en Caguas. En mi casa somos 4 hermanos, ¿verdad? Mi hermano mayor, Carlos, y mis 2 hermanas menores, Norma y Rosana. Carlos abogado, Norma psicóloga, Rosana estudió educación, y nos criamos en, ¿verdad?, un ambiente familiar sin grandes recursos económicos, pero con lo que hacía falta. Cariño, amor, respeto propio, respeto al prójimo. Y yo creo que esas fueron las bases que, aun cuando mi familia políticamente no era independentista, crearon unas bases que yo políticamente definí, sí, en el tema de la soberanía de Puerto Rico, la puertorriqueñidad, el respeto propio, la solidaridad y la empatía con el prójimo. Bueno, pues yo creo que eso me fue llevando. Aunque yo cuando era joven no era buen estudiante, no estoy diciendo que era mal estudiante, pero en escuela superior yo tenía mis prioridades. No era Carlos que te acababa de... No, Carlos, mira, yo pensé, Carlos tiene crédito para yo poder darme el lujo de no ser overachiever como él. Pero sí, luego en la universidad, pues un poco pues, me fui aplicando por vivencias propias. Primer semestre universitario, mi mejor amigo tiene un accidente en Mayagüez y muere, fallece después del primer semestre celebrando los finales. Y eso cambia la vida de uno. Hay cosas que uno puede cambiar por, ¿verdad?, por voluntad propia. Hay cosas que son que la vida te coloca y te definen. Y eso me hizo un poco a esa edad. Digo, esto lo puedo ver en retrospectiva, no te digo que en aquel momento lo sabía, pero esa idea del carpe diem, de vive el día y no hay consecuencias para futuro, y eso cambió, y entonces me fui integrando a movimientos estudiantiles y hasta el sol de hoy. ¿Cuándo tú cobras conciencia, número 1, de que eres independentista y número 2, de que te afilias al PIB? Mira, yo te puedo decir lo siguiente.
una memoria de kilómetro y hectómetro. Fue el 3 de julio cuando vi el amanecer y miré al horizonte a las 7 y cuarto escuché un discurso de Rubén Berrío. Sí, no fue tanto así, pero sí recuerdo, por ejemplo, en Escuela Superior del tercer año se hizo un debate en aquel momento, el ELA, la independencia y la estadidad. Pero se supone que yo escucho a gente que dice que no se debe hablar de política en la escuela. Imagínate, exacto. A mí me querían poner un bloqueo, me estaban invitando a mí. Yo no me presentaba como que me daba la gana. Bueno, pero vamos. Pero la realidad es que cuando termina el debate, yo escucho a mis compañeros impugnar principalmente a la muchacha, a la joven que estaba representando la independencia. Y los comentarios eran totalmente distintos a como me habían enseñado en mi casa, que los puertorriqueños somos vagos, que los puertorriqueños nos podemos, que somos chiquitos, que somos brutos, que somos... Y yo decía, primero, que eso no es lo que yo veo en mi casa, eso no es lo que a mí me han enseñado en mi casa. Y yo no te puedo decir que ese fue el momento, pero yo, que no era, te digo, muy dado a ser voluntario, terminé defendiendo la posición de la muchacha, más bien por, yo creo que esa base de lo que me habían enseñado en el hogar, por encima de, ¿verdad?, articularlo racionalmente. Posteriormente te puedo decir que en la universidad, ahí me integro a la juventud del Partido Independentista Puertorriqueño, hago un internado con Rubén Berríos, comienzo a leer, y entonces me voy formando políticamente. Así que yo te diría que había algo ya sembrado por mi educación en la casa, aún no siendo una familia independentista, pero en el desarrollo ya más activismo estudiantil, pues ahí fue que me definí. Y académicamente, y perdona por lo mismo, tú eres UPI todo. Todo. Yo soy Universidad de Puerto Rico, bachillerato en Ciencias Políticas, Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico, y tenemos cosas muy en común tú y yo, porque tú fuiste director de la revista jurídica, yo dirigí la revista jurídica, al igual que lo había hecho Carlos, mi hermano. Posteriormente hago la maestría en Derecho en Harvard University, y bueno, pues... ¿Y fuiste clerk de alguien o no? Del juez Andreu García en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que era juez presidente, y había trabajado anteriormente en el apelativo mientras estudiaba con la jueza Liliana Fiol-Mata. Sí. Wow. Fueron buenas experiencias, pero siempre mantenía mi interés en el tema político. ¿Y cuándo decides entonces presentarte como candidato para un puesto electivo? Mira, eso ocurrió muy temprano en mi vida, porque yo luego del 2000, que ya termino de estudiar la maestría, regreso a Puerto Rico, trabajo con Manuel Rodríguez Orellana, que es un amigo común, y está en todo su apogeo el tema de Vieques. Así que básicamente me graduó un 10 de junio y ya el 29 de junio estaba en terreno restringido, fui arrestado, estuve 33 días en la cárcel. Así que cuando termina ese periodo en las elecciones del 2000, el partido hace una reorganización y a mí me designan secretario de Asuntos Municipales. Posteriormente comisionado electoral, secretario general. Pero no es hasta el 2012 que, un poco por la presencia pública y los eventos que yo había enfrentado en la Comisión Estatal de Elecciones, fueron las elecciones del 2004, el voto de 3 marcas, los tribunales, no habíamos quedado en el PIB inscritos, o sea que había mucha actividad y mucha presencia como comisionado electoral. Luego en el 2008. Así que en el 2012 como que fue natural que dentro del partido, los comités de base y el liderato en sus niveles, pues me vieran a mí como posible candidato. Y en el 2012 soy por primera vez candidato al puesto de gobernador. Y bueno, ya ustedes se pueden imaginar. Y yo miro esos videos ahora, y esto es... Me puedo soltar aquí. Eso te iba a decir, imagínate que estás en la sala. Exacto, nadie nos está viendo. Yo veo esos videos y yo me veo tan acartonado, tan cuadriculado, tan severo. Y yo creo que en el trayecto, ¿verdad?, uno se desarrolla. Claro. Y yo era el candidato más joven en esa elección, así que yo quería proyectarme mucho más serio y severo por la comparación. Pero poco a poco uno encuentra su voz y encuentra su forma de ser, y yo creo que eso, pues, yo veo el cambio también de cómo yo soy realmente a cómo yo me proyecté en esa campaña. Yo creo que nos pasa a todos. Yo creo es natural. Sí, claro. Uno va aprendiendo y se va... Pero por ejemplo, en el caso de las mujeres, particularmente, ya más allá de las limitaciones estructurales sociales, dentro de la política, que es un subcampo, la mujer que es asertiva o que es combativa, entonces le ponen otro tipo de apodo. Y entonces, I know, been there, done that. Eso. O sea que cada cual tiene que hacer unos ajustes para encontrar su propia identidad y voz dentro del marco político.
Cuando comencé el programa mencioné de que tú eras el candidato a la gobernación por el Partido Independentista, luego dije lo de Movimiento Victoria Ciudadana y entonces digo lo de la alianza. Nosotros hemos recibido comentarios de personas que quieren que te preguntemos diferentes cosas y la verdad es que nos tomaría mucho más de una hora si fuéramos a preguntar todo lo que quieren saber, pero en términos generales y sin mucho detalle, ¿por qué en esta ocasión, en este cuatrienio, se presenta como alternativa una alianza entre estos dos partidos políticos y no te presentaste como candidato del Partido Independentista? Yo creo que las determinaciones políticas en muchas ocasiones responden a las coyunturas, al momento histórico. Y la realidad es que en las pasadas elecciones yo tengo un apoyo de un 14% de los votos, la licenciada Lugar un 14% de los votos. Son un 28% de fuerza electoral que no votó por partidos que tradicionalmente han sido los que han pugnado la gobernación. Y entonces llega una circunstancia en donde cuando medimos lo que es el proyecto de Victoria Ciudadana y el proyecto del PIB, es verdad que no somos proyectos políticos iguales, pero tenemos muchas coincidencias y entonces comienza una responsabilidad política de ambas instituciones. ¿Qué podemos hacer con respecto a construir una nueva forma de hacer política y hacernos disponibles como una fuerza en alianza? La ley no se había enmendado desde el 2011 bajo la administración Fortuño, así que no se podían hacer coaligaciones. Tratamos de impugnarnos a los tribunales, no triunfamos. No íbamos a perder nuestra identidad propia como instituciones políticas, así que decidimos estos apoyos mutuos, que es un reto y que hay que orientar al país, hay que hacer una campaña de orientación muy grande y eso comenzará ahora, ¿verdad? Después de todo, hace apenas unas semanas todavía Nairma Rivera Lacén no se sabía de qué forma podría competir en este proceso, siendo ella la candidata de la alianza para comisaría residente. Así que yo creo que el momento histórico permitió que se hicieran cosas que en el pasado no se podían hacer por el resultado electoral. Y obviamente pues eso también genera unos retos, como ustedes dos saben. Los votos no se transfieren como si fuera una transacción de ATH móvil. Así que lo que sí vemos es el potencial de ese 28% de personas que ya dieron un paso para no votar por los partidos tradicionales, pero nosotros con un proyecto político girando a base de nuestro historial, tenemos que inspirar al país a que esta es una gran oportunidad. Saliéndonos del orden, pero es que acabas de decir de que sí van a hacer una campaña de orientación. O sea, va a haber medios pagados enseñándole a la gente qué es la alianza y cómo votar, y eso te plantea el problema de la ley electoral. Así es. O sea, tú no puedes hacer un anuncio diciendo voten por mí y por Ana Irma porque ahí viola la ley federal. Así es. Y ella no puede hacer un anuncio voten por mí y por Dalmau porque también viola la de aquí o la federal. O sea, y la limitación de que tampoco es un voto íntegro porque precisamente se construye por votos mixtos o por candidatura. Así que va a ser una campaña en donde tendremos páginas cibernéticas en donde uno puede decir, bueno, pues yo vivo en tal municipio, en tal precinto, y te dice, bueno, pues si quieres votar por la alianza, esta es la manera de votar, y te enseñan la papeleta modelo con las marcas que hay que hacer. Eso entonces lo vamos a hacer. Obviamente ahí sí que hay que dividir gastos con respecto, como es una orientación electoral, pues entonces podemos dividir gastos entre las instituciones políticas. Lo que tiene que ver con lo que Aníbal señala es cierto. No puede haber un apoyo de un anuncio mío hacia otro candidato que no se interprete como una aportación política y viceversa. Así que ese reto va a ser más en términos de cómo orientamos electoralmente por medio de lo que pueden ser incluso redes sociales y otro tipo de acceso que se puede. Prepárate para las querellas y todo eso. Y bueno, y por lo visto, el historial de cuando terminan los tribunales, bueno, ya veremos a ver. Pero estamos preparados para todo. Sí, pero yo definitivamente tienes que hacer la campaña educativa porque hay mucha gente confundida que no sabría. La gente le tiene miedo a dañar la papeleta, que ahora es un poco menos probable porque tienes la máquina y qué sé yo, pero todavía tienes, y entonces tenemos muchas personas, adultos y adultas mayores votando y entonces les da miedo dañarla. Yo creo que tienes razón desde la perspectiva demográfica. En las pasadas elecciones, por ejemplo, yo obtuve 175,000 votos, de los cuales 109,000 fueron por candidaturas o mixto. O sea que ha habido una ruptura con respecto a ese voto y cada vez el voto íntegro es más bajo, pero si lo divides demográficamente, según más adultos,
más temor de dañar la papeleta, porque era mucho de lo que antes también se decía. Y te dicen dos hoy cosas: dañar la papeleta. Ay, si no los marcas todo, un funcionario del colegio te lo va a te marcar. lo va a marcar Cuando ya con la máquina no se puede. ya con la máquina no se puede. Pero hay algo de mitología todavía. Sí. Y a veces se hace a propósito. Y quiero aprovechar tu pregunta para otro factor rápido. No quiero alterar el libreto, pero del libreto no, es la pregunta, pero yo creo que también se establece un ambiente de caos cada vez que se acerca una elección para desestimular a electores que no son los típicamente corazón del rollo. Qué horrible. Y piensan, yo ir a votar o votar de cierta forma distinta, eso es un revolú. Y esa narrativa se crea. Y yo sé que ahora mismo la comisión tiene unos enormes retos, se han denunciado consistentemente por hace mucho tiempo. Y es producto de un código electoral dañino. Pero, eso no significa que si usted va a votar, que es su derecho, se lo pueden impedir o le pueden decir a usted cómo usted tiene que votar. Va a haber unos funcionarios allí. Y si alguien impide su derecho, usted radica una querella, usted tiene unas protecciones. Pero no se crea que eso va a ser un caos o va a ser algo violento, nada de eso. Pero es parte de esa narrativa para desestimular el voto más suelto. Nosotros aquí, cada episodio, siempre o comenzamos o terminamos diciéndole que a las personas que tienen que ir a votar, que cada uno decide, cada una decida cómo, pero tiene que ir a votar. Así es. Y la realidad es que yo veo el voto más que un derecho, una responsabilidad. Porque la realidad es que ahí es donde tú decides quién va a tener a cargo el futuro de Puerto Rico. Así que... Y en eso, rápido, tienen hasta el 21 de septiembre para las inscripciones y reactivaciones. Y también... Esto es cuando yo hablo con jóvenes particularmente, esto es como si fuera la final de un torneo de baloncesto. Los criollos, campeones. Pero si los criollos en ese último juego no se llegan a presentar a jugar, hubiesen perdido por confiscación, aunque no se tirara un solo canasto. O si 5 de los jugadores se quedaban en la casa. Exactamente. Y van a perder con lo que tenían. Con lo que tenían, porque no tenían su equipo completo. Así que tienes razón. Es una convocatoria para que se vote por conciencia, pero se tiene que votar. Definitivo. Yendo entonces a la alianza, que tú mismo dijiste que no son completamente iguales los principios que defienden, etcétera. Cuando yo estaba buscando en las redes y vi el proyecto de ustedes de gobierno bajo la alianza, lo vi, confieso, no en detalle, pero por encima. Pero antes de yo entrar a las preguntas que me surgieron de este vistazo rápido, si te pregunto 3 propuestas principales que tú le quieres decir a los que nos ven y nos escuchan en Análisis de la Z, ¿cuáles serían? Yo creo que la cancelación del contrato de Luma y de Genera. Yo creo que Puerto Rico tiene que tener un sistema eléctrico confiable, accesible, que se trate como un derecho humano, porque ahí se le va la vida a los temas de acceso a la salud, de suministros alimentarios, de lo que es también el medicamento que tiene que refrigerarse y que cuando se va la energía eléctrica se pueden dañar, lo que tiene que ver con educación, o sea, el desarrollo económico en un país que tiene 17 años de contracción económica. O sea que ese es un tema principal. Hay un segundo tema que yo tengo muy cercano por las experiencias que he tenido particularmente por... lo que ha aprendido con María de Lourdes Santiago sobre el tema de educación especial. Y un gobernador, mediante orden ejecutiva, puede ordenar al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia que cesen los pleitos contra los padres de los niños de educación especial, tanto administrativamente como en los tribunales, porque lo que están pidiendo esos padres es que se cumpla con la ley. Y eso es importante. Y en tercer lugar, que es un tema de desarrollo económico, creo que no se ha discutido lo suficiente por los candidatos a la gobernación, el impacto que puede tener el entendido global de una contribución mínima de un 15%. 15%. Y yo creo que si no damos los pasos para prepararnos como país, nos puede ocurrir como con las 936, que se anunció su eliminación, que hubo un periodo de lo que llamaron el phase out. Y sin embargo, siempre se pensó eso no va a ocurrir y como que no hubo un modelo de desarrollo económico para prepararnos para ser competitivos y que esas empresas pudieran quedarse en Puerto Rico utilizando otras herramientas que pueden ser beneficios no contributivos, etcétera. Yo creo que esas son 3. Hay muchas más, obviamente. Sí. Salud mental, el tema educativo, el tema de salud. Déjame regresar a la primera, la del contrato, porque yo he estado denunciando a Luma y ahora a Genera por mucho tiempo. Yo creo que fue una barbaridad, o ha sido una barbaridad. Yo creo en las privatizaciones, yo creo en darle a la empresa privada para que provea algunos servicios, no todos, pero algunos. Pero siempre lo he dicho y lo digo por experiencia cuando fui secretaria de corrección.
siempre la privatización condicionada a una fiscalización verdadera de parte del gobierno, porque yo, gobierno, me toca asegurar que tu compañía privada proveas el servicio que dijiste que ibas a proveer, y si no, tienes que pagar por no proveerlo. Pero entonces me parece que en este caso de Genera y de particularmente Luma, además de la falta de fiscalización por parte del gobierno, el problema es el contrato. Y yo tengo que confesarte, Juan, yo también lo cancelaría mañana, pero la pregunta que yo creo que la gente necesita entender de aquellos que están presentando como alternativa la cancelación de Luma, what's next? ¿Qué hacemos después? Claro, mira, voy a abordar eso en varias dimensiones. El contrato tiene una cláusula de cancelación. Si la cancelación del contrato se hace por causa, es decir, una de las partes no cumplió con su obligación contractual, eso no conlleva penalidades. El contrato dispone que haya penalidades si el contrato se rescinde o se cancela por arbitrariedad. Es decir, supongamos que Luma está cumpliendo cabalmente con sus obligaciones con respecto a lo que es la distribución, lo que es mantenimiento de líneas, etcétera, subestaciones. Pues en ese caso, si se cancelara, hay unas penalidades. Si es por causa, entonces ya no hay esas penalidades. Eso es lo primero. Lo segundo, el contrato mismo dispone un phase out. Aquí se ha querido hacer creer a la gente que si se cancela el contrato, ellos tienen un interruptor gigantesco que le dan off y se queda el país sin energía. No solamente que el contrato obliga a ese phase out, sino que además están regulados por reglamentación federal, en donde las utilidades están protegidas precisamente. Por ejemplo, si mañana Aerostar se fuera del aeropuerto Luis Muñoz Marín, no puede evitar la entrada y salida de los aviones o de la carga de lo que pueden ser importación de productos, etcétera. Tienen que mantener una operación en lo que se sustituye. ¿Hacia qué vamos entonces? Mi propuesta, que ha sido una propuesta dialogada con profesores del recinto universitario de Mayagüez, con abogados que han trabajado el tema de quiebra del gobierno de Puerto Rico y particularmente el tema de energía eléctrica. Mi propuesta es comenzar un proceso de transición durante el phase out, en donde sigue operando energía eléctrica, ¿verdad? Y que la gente va a tener energía eléctrica, no volver a la Autoridad de Energía Eléctrica, que hubo problemas de politización interna, que hubo problemas de no tener, ¿verdad?, personas con mérito, sino más bien por razones político-partidistas, y además proteger ese presupuesto. Debe ser una corporación sin fines de lucro, pero cuya gobernanza esté en manos de los actores del proceso energético en Puerto Rico. Profesores del recinto universitario de Mayagüez, representantes de economistas, representantes de abogados que han manejado el tema de la quiebra, representantes del sector de los consumidores a nivel residencial, comercial, industrial, de forma tal que esos actores puedan, manejando el tema desde sus respectivas visiones y necesidades, manejar el presupuesto que tiene el sistema energético en Puerto Rico. Aquí lo que pasó con Luma es que, bueno, ustedes lo saben, pero para quienes nos están viendo, bueno, pues cuando pasó María, se anuncia una asignación de 16,000 millones de dólares para la reconstrucción del sistema energético. Y entonces se abrió la puerta a la privatización, vinieron unas compañías a licitar. Cuando se vieron en la misma mesa, se miraron y dijeron, oye, ¿por qué tú y yo vamos a competir si podemos dividir el bizcocho? Y crean esta entidad que es Luma, pero que no tenía historial y que en el proceso donde se lleva la licitación comienza un proceso de reclutamiento de personal, en algunos casos incluso de la administración de turno. Así que yo creo que eso era la fórmula del fracaso. A tu planteamiento de privatización, yo creo que los que son servicios esenciales deben estar en manos del pueblo de Puerto Rico porque hay una responsabilidad de quienes son electos también por el pueblo de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando uno de los ciclones, yo no sé si fue Georges, que Hernández Colón estaba dando una conferencia de prensa y tenía al lado... Tú eres muy joven. Yo lo sé, pero... Bendito Georges con Pedro Rosselló, eso fue Hugo. Con Hugo. Es el primer huracán grande que a mi generación le toca. Así es. O sea, cuando yo viví Hugo, era la primera vez que un huracán de verdad nos hizo daño desde que yo... Y en esa conferencia de prensa... ¿Lo votó? Lo votó. Le dijo, como que 3 días. Tú tienes hasta esta tarde. El video ha pasado una hora, últimamente lo han revivido. Y el funcionario suda y suda porque sabía el gobernador que al final del camino la responsabilidad paraba ahí, tenía una consecuencia política con P mayúscula. Otra cosa es, Zoe, que esto es importante también aclararlo, otra cosa es el concepto de alianzas público-privadas cuando un gobierno en quiebra quiere hacer nuevos activos. Pues naturalmente no tiene los fondos para lograrlo o unos servicios particulares y a través, ¿verdad?,
de un sector privado puede lograrlo y luego que revierta al pueblo de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico se ha ido entregando activos fundamentales. O sea, y que energía eléctrica es ese ejemplo, ¿verdad? De cómo se hizo mal. O sea, que tú al concepto de alianzas público-privado no te opones. O sea, si de momento... No voy a decir ningún proyecto específico que nos queda, pero hay alguna carretera que no tiene problemas ambientales, pero no hay dinero para construirla y te viene un consorcio y te dice, vamos a hacer una APP, yo la voy a construir, la voy a operar por 25 años, estas son las reglas para los peajes y a los 25 años le pasa al pueblo de Puerto Rico, ese concepto tú no tendrías problema. Yo no tendría problema. No estoy entrando en los detalles, pero te repito. Claro, conceptualmente, pero Zoé trae un tema importante, métricas de cumplimiento y ausencia de cheque en blanco, porque no... Yo sé que estás poniéndolo como un ejemplo, pero no quisiera yo que sea una APP en donde la empresa privada tiene la facultad unilateral de aumentar los peajes. No, te dije eso, las reglas de peaje y todo eso. Sí. Déjame sugerirte, si llegaras a la gobernación, mírate la ley de las alianzas público-privadas, porque yo creo que uno de los problemas que hubo con Luma fue que esa ley permite que la negociación sea, no sé si el término correcto es en secreto. Sí, pero es así. Tienes razón. No había, y entonces... se estaba dando la negociación y solamente un grupo pequeño, y yo no creo que eran las personas que tenían la capacidad o la experiencia para negociar un contrato como este, lo estaban negociando. No hubo la oportunidad de que el pueblo se expresara. Así que, pero está en la ley. Asimismo lo establece la ley, que esa secretividad es legal en este momento. Yo creo que no debería ser. Exacto, legal. Coincido contigo. Y lo otro que te iba a comentar es, ok, ¿y qué hacemos con la Junta de Supervisión Fiscal? Tú vienes, ganas y dices, ¿sabes qué? Voy a cancelar y voy a ir en este proceso, en esta transición. Pero la Junta te dice, ¿sabes qué? No lo vas a hacer. La Junta siempre ha insistido en que para ellos lo determinante es que dentro de su plan fiscal no tenga un impacto negativo. Es decir, la idea de impacto cero. Así que este cambio, en todo caso, lo que puede es favorecer al pueblo de Puerto Rico con respecto a una mejor administración del sistema energético, que además nos ha tenido un impacto adverso al desarrollo económico, que a su vez tiene un impacto en los recaudos del IVU en la medida en que hay menos negocios, pues los negocios tienen, ¿verdad?, más dificultades para poder dar servicios competitivos en términos económicos. Así que esta es una propuesta que es positiva para efectos de desarrollo económico. Pero va a haber siempre, Zoé, dentro de las propuestas que hagamos como candidatos, el tema, ¿y qué vas a hacer con la Junta? Yo creo que el tema de la Junta de Control Fiscal no se puede manejar por la vía judicial. La ley promesa dice lo que dice y esa fue una determinación política del Congreso de los Estados Unidos, porque una cosa era establecer la ley promesa con las protecciones para que Puerto Rico se fuera a la quiebra, cosa que, Aníbal, yo nunca he entendido. Cuando Puerto Rico tenía la protección, y te lo pregunto porque nadie me ha dado la explicación y no sé si tú la tienes, hasta la década de los 80. Pues nadie sabe por qué se cambió. Se cambió. Se ha tratado de averiguar y se coló ese lenguaje en una mano misteriosa y nada, digo, por lo menos yo no he escuchado a nadie. Y cuando fui a cabildear en contra de promesa, pues eso hubiera sido un buen argumento. Decir, mira, esto lo cambiaron porque fulano de tal. Y nunca nadie me ha dicho cómo fue que eso llegó. Pero básicamente, para quienes nos ven, teníamos la herramienta de irnos a quiebra hasta los 80, 83, no sé si fue. Es una de las reformas de la ley de quiebra, pero no recuerdo en qué año. Pero básicamente sacan a Puerto Rico de esa protección. Pues la ley promesa. No fue cuando yo era comisionado. No, exacto. Pero que la ley promesa le otorgaba entonces a Puerto Rico esa protección, pero lo ataron al tema de imponer una junta. Y no solamente porque sea antidemocrática, sino que la composición de la junta tiene su visión también filosófica. Y esa ha incidido en políticas públicas con impacto social, impacto económico, que son detrimentales. La Universidad de Puerto Rico siendo un ejemplo. Y yo creo que en ese aspecto hay que convertirlo en un proyecto de país. Porque yo no creo que haya estadistas contentos con que se imponga la Junta de Control Fiscal. Yo no creo que haya personas del Partido Popular que lo estén. ¿Y cómo lo convierten en un proyecto de país? Y yo creo que tiene que ser un proyecto de país donde representantes de todos los sectores, no solamente políticos, pero sectores también comerciales, sectores de la salud, sectores del tercer sector, ¿verdad? De las organizaciones sin fines de lucro que dan servicio a la ciudadanía donde el gobierno no llega, sectores religiosos, la mayor amplitud de un pueblo exigiéndole al Congreso de los Estados Unidos, la presión política. Rapidito, y yo no sé si creo que nos vamos a pasar, pero me sorprendió que entre las tres prioridades mencionaste el impuesto, ¿cómo es que se llama? Global. El impuesto mínimo global. Y te voy a hacer porque me impresionó. Yo, cuando el Nuevo Día hace unas semanas atrás le dio primera plana, yo lo discutí, ya yo no me acuerdo si todavía estaba en mi podcast o ya estaba en Radio Isla.
Y yo me eduqué. Y recuerdo que hablé con un experto. Yo le decía, pero es que, ¿por qué nos tenemos que meter en esto si el Congreso no ha aprobado legislación? Y yo digo, no, porque el tratado que ya se firmó, aunque el Congreso no lo apruebe, nos va a afectar. Y entonces ahí me explicó, y si Puerto Rico no hace eso, quien se va a llevar los beneficios son los otros países, porque lo que se ahorren en Puerto Rico lo van a tener allá como ingreso. Y entonces, por eso que te traigo ahí me recuerdo que con quien estaba hablando me dijo, sí, el único que ha hablado de esto es Juan. ¿Puedes brevemente explicar? Porque es importantísimo y va a tener el Nuevo Día lo dijo en la primera plana, claro. Pero vuelvo a mi queja de todas estas campañas, incluyendo a su señoría. Nadie hace eco. O sea, el Nuevo Día puso eso en primera plana. Sí. Y se murió al otro día, cuando nos va la vida a nuestro sector de manufactura. Así mismo es. Mira, hace unos meses yo hice la conferencia de prensa sobre el tema de desarrollo económico y fue uno de los planteamientos que yo hice por la preocupación de que ya 140 países, incluidos los Estados Unidos, habían llegado a un entendido para evitar lo que ocurría antes, que era que tú tenías una matriz en los Estados Unidos, por poner el ejemplo de la jurisdicción que nos aplicaría, y que entonces tenía unas subsidiarias a través del mundo. Pues en Puerto Rico no se le cobraba contribuciones a esas empresas, pero entonces para no tener que repatriar el dinero a los Estados Unidos, porque ahí tendrían que pagar más, lo redirigían a otras subsidiarias a nivel internacional y era un esquema de evasión contributiva. Así que estos países se reúnen y disponen, vamos a establecer un mínimo global de un 15%. Si la subsidiaria paga, de acuerdo a sus ganancias, ese 15% en donde está ubicada, no tiene que pagarlo en el lugar de origen, es decir, donde está la matriz, la oficina matriz. En el caso de Puerto Rico, nosotros lo que estamos proponiendo es, por lo que tú señalaste, porque si no, lo van a terminar pagando en otros lugares donde reciben además beneficios no contributivos. Nosotros... Lo que me explicaron es que en Puerto Rico solamente pagan el 4%, ese 11% lo va a cobrar Irlanda a la compañía matriz y entonces pues Puerto Rico pierde su beneficio porque no tiene los ingresos y eventualmente probablemente dicen, bueno, si me voy, si no estoy teniendo ningún ahorro económico y ningún ahorro fiscal por estar en Puerto Rico. Así es. Esa es la que yo hice, oh my God. Sí, porque el problema es que esos lugares donde sí lo van a pagar, le van a ofrecer unos beneficios que abaraten los costos operacionales de esas empresas. Te voy a decir, te voy a subsidiar la energía eléctrica, te voy a hacer una carretera nueva para que llegue. Así mismo es. Lo que están haciendo en esos lugares, que es lo que yo he propuesto, es, si cobramos ese 15% en Puerto Rico, hay que sentarse a hablar con esas empresas y con los dueños de esas empresas para decirle qué podemos ofrecerte como un beneficio no contributivo que te abarate los costos. No va a ser una exención contributiva porque vas a tener que pagar, pero puede ser adiestramiento de mano de obra. Lo que pueden ser cuidados para niños de jefas de familia que son empleadas o padres. Un programa en la universidad en lo que tú necesitas. Un programa en la universidad de desarrollo de lo que tú necesitas. Lo que puede ser también financiamiento a intereses preferenciales para expansión de infraestructura que te sale más barato el construir una facilidad más amplia o en distintos lugares. Es buscar cómo yo voy a abaratar tus costos. Y en ese aspecto es lo que se está haciendo en otros lugares. Y mi temor, por eso lo mencioné, que cuando lo de las 936 no nos preparamos lo suficiente. Siempre se pensó vendría alguna especie de salvavidas. Y creo que en ese aspecto, además de que no hubo la defensa, fue bajo la administración Rosselló. Yo no creo, y se los digo honestamente, no creo que lo quitaron por Pedro Rosselló. Yo creo que Pedro Rosselló no lo defendió y Romero siempre lo combatió. Así que se crearon unas circunstancias muy particulares, donde también allá había congresistas que decían, oye, pero se me están yendo posibles empleos para mis constituyentes, para empresas en Puerto Rico. Así que yo creo que nos podemos preparar. Pero tú señalas algo correcto. Cuando Espacios Abiertos, ¿verdad? Ahora más recuerdo, fue Espacios Abiertos, que es una entidad no gubernamental. Y con Santa María fue que yo estuve conversando. Y son personas que le han dedicado mucho. Básicamente, Puerto Rico podría tener un ingreso a base de ese 15% de cerca de 3.800 millones de dólares. Parte de ese dinero se puede utilizar para esos beneficios no contributivos. Parte del dinero para un fondo de desarrollo económico para el empresarismo local también. Tal vez bajar las contribuciones de lo que son las corporaciones puertorriqueñas, que pagan más de un 30%. Algunas de las que vienen del extranjero son absolutamente exentas o pagan el arbitrio especial, que también tiene sus días contados, porque tú sabes que cuando Fortuño logró el arbitrio especial fue por una exención que dio el Departamento del Tesoro. Al no ser una contribución, no aplicaba el Código de Rentas Interna Federal. Entonces el Tesoro dio una excepción, pero eso no es permanente. Eso no es permanente. Y eso es el 20% del presupuesto del país en estos momentos. Que si mañana el Tesoro dice no más, 20% del presupuesto se pierde. O
sea que tenemos que prepararnos en eso y me alegra que profundizaras en el tema porque es algo que no se está discutiendo y cuando llegue enero, comienza. Se presentó legislación en Puerto Rico. Comienza en enero. Sí, ahora. Yo no lo sabía. Wow. O sea, yo me confundí porque Estados Unidos no ha aprobado la legislación pero sí firmó el tratado. Y lo que me explicó el economista de Espacios Abiertos me dice, aunque no se ha aprobado la legislación, los otros países sí se van a beneficiar porque como Estados Unidos firmó y Puerto Rico es parte de Estados Unidos, aquí ya no van a pagar nada más que el 4. En teoría van a pagar el 15 globalmente. Exacto. Sí, es algo que va al bolsillo de nosotros y de el potencial de desarrollo económico, sin duda alguna. Definitivamente es un tema importante. Juan, no tenemos tiempo para ir mucho en detalle, pero solamente te quería comentar el Observatorio de Prevención y Manejo de la Violencia. Me encanta la idea. Creo que Puerto Rico necesita con urgencia evaluar cuáles son las causas de tanta violencia, incluyendo la violencia machista, la de género, ¿no? Así que no sé si en pocas palabras nos puedas resumir qué es lo que tú estás buscando con este observatorio. Sí, yo propongo la creación de un departamento de derechos humanos que esté compuesto por unas defensorías, que algunas son procuradurías en estos momentos. Hay una defensoría de la niñez, de adultos mayores, hay una defensoría también de jóvenes, hay defensorías de migrantes, hay defensorías para las comunidades LGBTQ+. Y una de las defensorías es el tema de la mujer y dentro de esa defensoría la creación de un observatorio sobre el tema de la violencia contra la mujer. Y yo creo que es importante porque aquí hay unas clasificaciones dentro de lo que es la violencia de la mujer que se distribuye, por ejemplo, violencia contra la mujer dentro de los sectores de la pobreza versus otros sectores socioeconómicamente hablando. Las estadísticas, por ejemplo, de la violencia contra la mujer afrodescendiente son estadísticas defectuosas porque hay una cultura distinta con respecto a cómo se manejan esos casos. Y yo creo que ese observatorio permite identificar los determinantes de cada una de esas manifestaciones de violencia y entonces poder atenderlos específicamente con respecto a cuáles son sus causas y cómo fortalecer la intercesoría de verdad de los casos de violencia. Yo no sé si ustedes recuerdan rápidamente, yo estuve de alguna forma involucrado en un incidente donde en una playa de Vieques un hombre agredió a su esposa. Yo intervine, se detuvo la agresión, pero entonces cuando llamó a la policía llega a arrestar a esta persona, al hombre que era el agresor. Y por la noche recibo por mi Facebook un mensaje directo que dice: licenciado, saludos, yo estaba en la playa cuando usted intervino con el abusador. Para que sepa, estaba en el ferry, de vuelta a la Isla Grande. A la misma vez que la víctima. Con la víctima al lado llorando. Y básicamente la policía le dio pon. Y para que, pues yo no tenía explicación, yo decía, oye, eso fue que el policía dijo, si yo lo arresto, lo tengo que llevar a Fajardo a radicarle cargos. Me tengo que quedar en Fajardo la noche para entonces volver al día siguiente. Así que él pensó, yo salgo de este problema montándolo en el ferry. Pero estás poniendo en riesgo la vida y la seguridad de esa mujer. Y básicamente, como yo era senador entonces, hice una denuncia pública, se arrestó a la persona. Fui 5 veces al tribunal. Yo era mi propio jefe. Así que yo podía tomarme el día cada vez que posponían la vista o no aparecía alguien o lo que fuera. Finalmente, ella no quiso cooperar, no tenía protecciones de intercesoras o de personas que facilitan el proceso de romper con el ciclo de violencia. La persona salió no culpable. Yo cumplí con mi responsabilidad, pero me di cuenta en el proceso la falta de herramientas y educación, habiendo protocolos existentes, pero que no hay ejecución y no hay consecuencias para quienes no los cumplen. Y yo creo que tiene que haber consecuencias para funcionarios, que habiendo protocolos o desarrollándose nuevos protocolos, que cuando no los cumplan también tengan ellos que responder. Claro. Y dejan 2 cosas con relación a eso. La ley de... Se me olvidó el micrófono. La ley de... Producción. La ley de contra la violencia doméstica o de género establece que ya no es solamente la Procuraduría de las Mujeres quienes puede certificar a personas como intercesoras, y eso ha sido excelente, porque ahora tienes mucha institución sin fines de lucro con experiencia en el tema, adiestrando, y entonces ese, como tú bien dices, quizás esa muchacha, si ese día hubiera tenido una intercesora con ella, hubiera continuado con el caso. Claro, y así que es súper en los importante. casos en donde hay dependencia económica, que son muchos. La familia de la víctima es la que suele persuadirla. No le radiques los cargos, te van a tirar a la calle. Eso, entonces es terrible. Chica, él es el papá de tus hijos, no hagas eso. Así que es horrible. Y lo segundo que te quiero comentar, no sé si has visitado el COPOP, es el centro de operaciones donde están centralizando todas las órdenes de protección en Puerto Rico. Yo creo que es
para mí, es la mejor consecuencia de que Pedro Pierluisi haya declarado la emergencia, el estado de emergencia por violencia de género, porque muchas órdenes de protección tú no llegabas al victimario a diligenciar la orden. Entonces ahora no solamente te aseguras de que esté diligenciada porque tienes un sistema donde te refleja si está diligenciado o no, sino que le das mucho seguimiento a la víctima. Así que deberías irlo a visitar porque es excelente proyecto. Y el último comentario que quiero hacer de lo que vi. Viste que yo levanto la mano. Bien. Yo levanto la mano. Los que no estaban viendo en cámara, pero él me estaba viendo, yo estaba haciendo así como suelta los tocos. Era para que suelte los tocos. Bueno, por eso que me dieras permiso. Así que déjame. No, lo último que iba a comentar. Corrección. Vi que tienes un proyecto significativo con relación al sistema correccional. Mi recomendación, mira lo que sean proyectos para la reinserción del confinado y confinada, porque es que es revolving door thing, tú sabes. Así es. Por sale, no tiene oportunidades, vuelve y entra. Y sobre ese tema también te digo rápidamente para que... Gracias por darme permiso, Juan, gracias por darme permiso. Pero yo propuse como parte del tema de seguridad la idea de fortalecer los programas de desvío y que haya una presunción del desvío cuando la intervención es con un usuario de drogas. Que haya un enfoque no criminal, el enfoque criminal para el narcotráfico, pero que haya un enfoque salubrista con unos apoyos. Y yo creo que esa es la forma y hacia donde se han dirigido muchos lugares en donde tratan al drogodependiente como una persona que tiene un problema de salud. Pero no pasaron 24 horas y Tomás Rivera Chats me acusó de narcotraficante. Entonces tú dices, pero ¿qué clase de mentalidad cuando lo que uno está buscando es que no se hacinen las cárceles con personas que lo que requieren es un tratamiento de salud para romper con unas adicciones, con apoyo de trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, con medicamentos supervisados por médicos? Y la idea de seguir metiendo a la gente en la cárcel, tienen acceso a drogas más potentes ahora mismo, en corrección, hay un problema de opioides y de fentanilo serio. Pero nada, quería dar esa nota al cárcel. Déjame decirte, yo te tengo que decir, mira, porque yo creo que las cárceles deben estar solamente para las personas peligrosas, las personas que cometen delitos que son violentos, un montón, y principalmente los jóvenes adultos, los menores de edad no deberían estar en una institución correccional. Bueno, si hay muchas gracias por darme el floor. Si hay algo que a mí me acaba de evidenciar como la campaña ha cambiado y la retórica del PIB ha cambiado, es que llevamos yo no sé cuántos minutos y más allá de cuando te preguntamos cuando te hiciste independentista, no hemos hablado nada de estatus ni de independencia. Pero si te crees que no íbamos a hablar del tema, pues estás equivocado. Pero te lo voy a decir, primero la pregunta general, ¿cuál es la posición tuya como candidato y de la alianza sobre el tema de estatus? Sobre el tema de estatus, tanto la mía como la de la alianza, es impulsar un proceso serio, democrático, participativo hacia una asamblea de estatus, donde democráticamente los electores estadistas, libre asociacionistas, independentistas, votaremos por unos delegados. Una vez electos esos delegados, se aparta el tema de lo que es la responsabilidad de la gobernanza, del gobernador, la legislatura, y esa asamblea de estatus tiene la responsabilidad de iniciar un proceso con los Estados Unidos sentados en la mesa. El primer paso es que cada delegación, de acuerdo a su opción de estatus, defina cuál es su propuesta con transición, con distintos requisitos, y que vayamos luego en conjunto diciendo, ustedes siempre han dicho allá en el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pues quiero que sepan lo siguiente. Podemos discrepar en cuál debe ser el estatus final, pero estamos de acuerdo que llegó el momento en que ustedes respondan sobre cada una de estas propuestas, cuáles son condiciones, consecuencias, responsabilidades, y que se dé un diálogo que es un poco el epílogo de lo que ocurrió del 89 al 91 con el llamado Proyecto Johnston. Los presidentes de los partidos fueron en conjunto, se dio un proceso, se examinó, se hicieron unos informes voluminosos importantes. Del Congressional Budget Office, del GAO, de Medio Mundo. Así mismo es. Y eso permitió que se diera un paso que no concluyó. Ahora se actualiza, pues en aquel momento todavía estaban las 936, ¿qué iba a ocurrir con eso? Estaban todavía los terrenos de la Marina, etcétera. Ya eso no es tanto así. Y por lo tanto, yo creo que luego de que el Congreso se exprese sobre viabilidad, responsabilidad y consecuencia, los puertorriqueños vuelven y votan.
en un plebiscito en donde van a tener conocimiento de causa y se vinculó en un diálogo al Congreso de los Estados Unidos. Pero tiene que ser algo serio. Ahora, aunque yo sea la contestación, tú sigues siendo independiente. Y en ese proceso yo defenderé la independencia como independentista y mi partido también. En el caso de Victoria Ciudadana, como institución política, ellos no se definen por una opción de estatus. Ellos dejarán que cada cual, ¿verdad?, vote de acuerdo. Por ende, tú lo que le estás diciendo a los electores es un voto por Juan Dalmau no es un voto por la independencia. Así mismo es. No lo es, primero porque no es real. En las elecciones han ganado por los últimos 55 años, 31 años el PNP. No está la estabilidad. Pero no era el discurso histórico del PNP. No, porque cada momento tiene su realidad, ¿verdad? Y responde a una circunstancia. Yo creo que en las circunstancias actuales el país ya se ha dado cuenta que las iniciativas con respecto al estatus, a menos que sean inclusivas, serias y democráticas, entonces queda en nada. La frase del estatus no está en issue se ha usado por diferentes, obviamente, populares o PNP, depende de las circunstancias. Pero un voto por mí no es un voto por la independencia. La última vez que yo lo escuché, que no lo escuché, fue Muñoz Marín en el 40. Sí. La diferencia es que para mí el estatus está en issue. El estatus es el issue. Y por eso es que voy a impulsar un proceso de descolonización democrático, serio, inclusivo. Aparte de las obligaciones de un gobernador y una legislatura que tiene que ir atendiendo los problemas inmediatos del país y que haya un cuerpo con la legitimidad democrática y electoral para atender el tema del estatus en un diálogo con el Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que las circunstancias actuales lo permiten. Hace 10 años, hace 20 años eran distintas las circunstancias, eran distintas las actitudes del Congreso. Recuerda algo, no es apenas hasta el 2005 que se hace el primer informe de Casablanca. No es apenas hasta el 2003 que la Marina sale de Vieques. No es hasta el 2001, 2002 que se eliminan finalmente el phase out de las 936. No, 2005. 2005, contigo como gobernador. Sí. O sea que aquí han ido ocurriendo cosas. Sánchez Valle no es hasta los otros días. Y la aprobación de promesa. Y Aurelius y la aprobación de promesa. O sea que lo que ha estado ocurriendo es algo muy cercano. Para los que hemos debatido este tema del estatus, para nosotros había, ¿verdad?, toda una trayectoria. Pero la realidad es que las circunstancias son adecuadas para poderle decir al país, mira, en las elecciones generales tú vas a decidir quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Yo me comprometo a atender el tema del estatus. ¿Y qué tú vas a hacer cuando te des la papeleta de estatus en esta elección? En el plebiscito nosotros impugnamos en los tribunales, no prevalecimos como anticipamos, pero fue una batalla para evitar el mal gasto de fondos públicos. No hay una consecuencia política real, ni con la papeleta presidencial, ni con la papeleta plebiscitaria. Y creo que particularmente viniendo de una gestión del liderato estadista, me parece que es como que restregarle la cara a los propios estadistas que ellos se conforman con una simulación dentro de la misma colonia que condenan. ¿Pero qué tú vas a hacer con la papeleta? Yo voy a depositarle en blanco. Pero ¿por qué en blanco? Y yo le he dicho aquí, yo no estoy de acuerdo con el proceso. Yo lo hubiera hecho diferente. Yo hubiera discutido con Washington DC. Hasta hubiera pedido los 2.5 millones de dólares para hacer la campaña educativa. Así que yo lo hubiera hecho diferente. Sin embargo, donde quiera que haya la oportunidad de yo ir a defender la estadidad y dar el voto por la estadidad, porque es en lo que yo creo, yo lo hago. ¿Cómo tú, siendo independentista, vas a dejar esta papeleta en blanco? Porque mi compromiso con la descolonización parte del supuesto de que tiene que ser en serio. Y si llega el momento en donde lo que hemos visto son cabilderos de la estadidad parándose con cartulinas frente al Congreso y nos cuestan 1.3 millones de dólares al año. Cuando vemos plebiscitos que hubo en el 2017 cuando éramos senadores, que el liderato de entonces del PNP dijo ganamos con 93% de los votos y en Washington se le echaron a reír. Entonces, si seguimos jugando a la simulación, no va a haber una raya en la arena de los que tenemos un verdadero, ¿verdad?, compromiso con la descolonización y vamos a entretenernos entre nosotros. Además, uno no puede hacer abstracción de la realidad política. La razón por la cual este plebiscito se está convocando es porque cuando el PNP perdió el control de la legislatura en las elecciones del 2020, dejó en una extraordinaria legislado el que el gobernador pudiera convocar cualquier pregunta bajo cualquier condición, a cualquier día, a cualquier hora, y lo están haciendo el día de las elecciones, bajo la teoría de que si sales a votar por la estadidad no te queda remedio y tienes que votar por el PNP. Y yo creo que eso es una manipulación de una carnada electoral cuando realmente no tiene consecuencias. Yo creo que tenemos que, ¿verdad?, los que tenemos un compromiso descolonizador,
enviar un mensaje contundente, ya no estamos pa' guaje. Tenemos que hacer, ahora digo yo de nuevo, un proyecto de país que se nos tome en serio en Washington. Mientras tanto, cuando le preguntaron a Westerman, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Energía de la Cámara, y dijo, el gobierno de Puerto Rico puede hacer las encuestas que quiera. Bueno, pues ya tú sabes que te están tratando como que, bueno, allá ustedes. Tenemos que ir con un paso contundente de exigencia democrática hacia la autodeterminación. Pero en otros plebiscitos sí han en votado. Otras coyunturas y en otros momentos, por ejemplo, en el 93 participamos luego de culminar el proceso del proyecto Johnston porque era una oportunidad. Después de que no se habían hecho plebiscitos desde el 67. O sea, que era una oportunidad en una nueva coyuntura. Segundo, después hubo el plebiscito del 98 y Acevedo Vilá fue el que encabezó lo de la quinta columna. Nosotros habíamos participado, veníamos del proyecto Young, que pensábamos podía ser la conclusión del proyecto Johnston. No lo fue. Después de eso, hubo uno el día de las elecciones donde para nosotros en el 2012 era importante el voto para superar la condición territorial actual. La segunda pregunta la veíamos más bien como una encuesta. La primera era lo que vivimos en realidad. Y esa era esa oportunidad. Pero en este momento, tanto como en el 2017, no participamos. No participamos en la del 67 como partido. Medimos la coyuntura histórica. Para nosotros el principio no es el plebiscito. El plebiscito es un instrumento si viene acompañado con una consecuencia política coyuntural importante para la descolonización. Este no es el caso. Yo insisto, donde quiera que se vote por la estadidad, ahí yo voy a poner la cruz, aunque me parece que hay que concluir que no va a tener ningún efecto allá en Washington, y yo sí quiero que en algún momento pronto se dé un proceso que sea justo e inclusivo para todo el mundo. Yo, sin embargo, y no porque yo lo crea, pero hay quien dice que tu posición es un poco el otro extremo de lo que se está alegando que los PNP lo están haciendo para sacar a votar. La gente dice que tú estás diciendo que la independencia, votar por ti no es votar por la independencia y que en la papeleta se va a dejar en blanco por eso mismo, porque te quieres alejar de la independencia, porque asusta a mucha gente. Pero, pero yo tengo una ventaja sobre todos los demás candidatos. Que yo soy el candidato bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño. La razón de ser de lo que yo creo está en el nombre de mi partido. Partido Popular no es el partido de Lela o de una fórmula de asociación. El PNP no es el partido de la estadidad. El Proyecto de Dignidad no es el proyecto de... Mi partido no esconde lo que es, pero reconoce la realidad contundente de que en unas elecciones generales, en la papeleta donde tú escoges quiénes van a dirigir los destinos de Puerto Rico, no se escoge las fórmulas de estatus. Eso tiene que ser parte de un proceso democrático junto al Congreso, con un diálogo que vincule el que respondan. Y por lo tanto, creo que eso que algunos creen que es un ataque, francamente lo que resulta es subrayar la realidad. Por eso decía, 31 años de gobiernos PNP no hay estadidad, y de 24 de gobiernos del Partido Popular no ha habido, ¿verdad?, las fórmulas culminadas de las distintas versiones que han presentado sobre la mesa. Y yo creo que eso es algo que como país vamos madurando. Lo que sí tengo es un compromiso con la descolonización, y el estatus, como dije anteriormente, es el issue. Definitivo. Yo creo que hay dos elefantes in the room. Ok. ¿Tú quieres ir con el primero o voy yo? Bueno, el mío. Dale tú. Deja ver. Si hay una cosa que a mí no me gusta... que digo, dale tú porque está más o menos vinculado con este tema. Si hay una cosa que a mí no me gusta de la política, es que hay gente que cree que todo se vale. Y hasta mentiras, cuentos, y yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo, de hecho, otra vez, una de las cosas que menos me gusta de la política partidista. Pero bueno, desde que tú comenzaste esta campaña, yo he escuchado gente que ha dicho, vamos directito a convertirnos en una Venezuela. Si Juan Dalmau gana, vamos a hacer una Venezuela. Y la verdad es que muchas ocasiones que lo escuché, yo decía, la gente es tan, hasta me atreví a decir ignorante. Sin embargo, recientemente veo esta preocupación, y me parecería genuina, en un grupo de personas que yo creo que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia, y a base de lo que yo sé que es Juan Dalmau, y se lo he dicho a Aníbal, y fuera de cámaras lo he dicho, yo no veo eso una posibilidad, pero no es a mí que me tienes que convencer. Convence a la gente que
las fotografías tuyas con Maduro, con Ortega, con el apoyo a Fidel Castro, la recién un poco crítica, tímida a lo que pasó en Venezuela. Eso no es muestra, porque lo utilizan como prueba de que en efecto vamos a convertirnos en una Venezuela. Yo solamente voy a abonar porque yo pensaba igual, que era un non-issue. Y te lo voy a decir, yo me encuentro en semanas recientes personas que no quieren votar por ninguno de los otros candidatos, pero eso es lo que dice. Me prefiero votar right-in porque él no acaba de decir que Maduro se robó las elecciones. Exacto. Claro. Cuando todo el mundo lo dice, y te lo digo con mayor respeto, si yo te preguntara a ti qué tú piensas de Netanyahu, yo sé lo que tú vas a decir de Netanyahu. Y entonces a la gente le choca. Y entonces cuando le preguntan de Maduro, dice que es que yo no voy a intervenir. Mira, esto para clarificarlo y reiterarlo. A mí en el 2020, bueno, 2019, el día antes de la asamblea del partido que me escogieron como candidato a la gobernación, yo tuve una entrevista con Benjamín Torres Gotay. Y se publicó en aquel momento la pregunta, ¿usted apoya a Maduro? Y mi respuesta, ni soy madurista, ni soy trompista, yo soy un puertorriqueñista que me estoy poniendo a la disposición del país para mejorar nuestras condiciones. Cuando ocurre esto, las elecciones en Venezuela, el primer líder político que apareció públicamente haciendo una crítica y exigencia pública fui yo a las 7 de la mañana en el Canal 11. Que fue el video que se fue, donde dije que no hubo transparencia, que no hubo un proceso democrático genuino, que no hubo acceso a las actas, que hubo limitación de acceso a observadores. Y yo creo que eso le rompió un libreto que tenían ya diseñado, particularmente lideratos o líderes del PNP. Y por lo tanto continuaron con la misma narrativa, con unos accesos a unos medios para ir fortaleciendo esa narrativa. Después fui más lejos y dije, quienes tienen un compromiso con que Venezuela tenga un proceso de pacificación, debemos estimular la intervención de figuras internacionales como el Papa Francisco, como incluso Barack Obama. Si Barack Obama les parece muy liberal, David Cameron, que fue el primer ministro conservador de Inglaterra. Tiene que haber una manera de pacificar lo que ocurre allí. Pero no hay duda de que yo no es que apoyo el gobierno de Maduro, no es que apoyo el resultado electoral. Lo que quiero es que hay que estimular una vía democrática para que no continúe esa guerra civil que puede llevar a un derramamiento de sangre. Entonces, la foto, rápidamente. Pero antes de eso, ya estamos 30 y pico días después de las elecciones. Lula la semana pasada acaba de decir que no reconoce que ganó. El Tribunal Supremo de Venezuela hizo lo que típicamente se hace para robarse las elecciones. No ha sido un resultado democrático. Hoy tú entiendes, y lo voy a hacer lo más blunt, que Maduro se robó o se las está tratando de robar las elecciones. Yo no estaba allí, pero ¿sabes qué? Visto de acá, no hay duda que en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario y que tiene la obligación de defender los derechos humanos que en estos momentos se está planteando, se están violentando. Y yo defiendo los derechos humanos donde sea, cuando sea. Por eso los he defendido aquí y los he defendido también en otros lugares. Pero no concluyes. No concluyes, como muchos líderes han concluido, que no ganó, que se las está robando. Yo no estaba allí y como jefe de Estado yo tengo también unas responsabilidades de mantener unas puertas abiertas para el diálogo. Pero sí te estoy diciendo que ese resultado electoral proyecta ese gobierno y lo define como un gobierno autoritario. Te lo estoy diciendo. Pero si yo digo, por ejemplo, Maduro es un esto, me van a decir, pero no dijo que es el peor del mundo. Y cuando digo el peor del mundo, pero no dijo que es el peor de la galaxia. Porque vamos a dejarnos de cosas, también tiene que ver con una narrativa. Porque fíjate. Digo, y también cuidado con lo que dices, porque Muriente y gente de tu partido te puede salir a regañar, como ha pasado. Muriente no es miembro del Partido Independentista Puertorriqueño, hizo las expresiones que él entendía tenía que hacer. Y en eso pues tenemos una discrepancia. Pero nuestra posición en el PIB es la que es y la que yo estoy, ¿verdad?, expresando. Segundo. Yo he usado privadamente la situación de Boric en Chile, que es el que más duro le abrió fuego a Maduro, pero en su coalición tiene hasta el Partido Comunista y le abrió fuego a Boric. Y él dijo, pues, lo siento, yo digo que... Y Lula, y incluso Gustavo Petro. O sea que este es un problema democrático y de derechos humanos que se tiene que resolver. Ahora bien, vamos a dejarnos también de cuento. ¿Por qué es que esto se ha convertido en un issue? Realmente. Para que no se discuta que Jennifer González, que sí aspira a gobernar en Puerto Rico, apoya al candidato Donald Trump, que sí va a presidir si gana sobre Puerto Rico.
que fue no solamente hallado convicto por fraude, fue señalado por agresión sexual contra una mujer y tuvo que pagar civilmente sobre esos señalamientos, que fue el que estimuló una insurrección en el Capitolio Federal para que no se reconocieran unas elecciones democráticas en los Estados Unidos, donde murieron 5 ciudadanos estadounidenses. Y entonces, el día que Jennifer González va a la convención, le quitan la estadidad del programa. Ella no quiere que se discuta eso, que sí impacta a quienes nos están viendo en su casa. Y prefiere hablar de otros temas. Para añadir, y que Donald Trump no se robó esas elecciones porque su vicepresidente se creció y dijo, no voy a hacerlo. Pero su intención era robársela. Pero es importante. Juan, yo creo que le quita... Si tú estás diciendo que esto se está discutiendo para cambiar el tema, cuidado, porque yo lo estoy discutiendo hace tiempo y a mí no me interesa cambiar el tema porque yo creo que es una barbaridad que cualquier persona apoye a Donald Trump. Pero yo cuando lo planteo porque ustedes también que tienen experiencia política saben cómo se va desarrollando la narrativa. Y es una narrativa desarrollada. ¿Cuántos líderes del PNP han criticado el colapso en Haití? Un país aquí, caribeño. ¿Cuántos han criticado lo que ha pasado en los Estados Unidos con todo el tema de que Donald Trump en un rally frente a un sector conservador cristiano dijo, no se preocupen que esta va a ser la última vez que ustedes van a tener que votar porque cuando yo salga electo no van a tener que votar nuevamente? Y ese preside sobre Puerto Rico, no los que están en Madrid o en Caracas. Pero volvamos a las otras fotos. Vuelvo a la foto. Convence a esa persona de que no nos vas a convertir en una dictadura. Yo primero ni soy comunista, ni soy socialista, ni soy ateo, que son todas las acusaciones que me han hecho. Es más, la vocación de mi partido de más de 77 años de existencia, ha sido defender la democracia en minoría, que ahí es que es difícil. Y cuando no quedábamos inscritos, volvernos a inscribir. Y cuando no teníamos los votos, seguir insistiendo con fe en el elector que democráticamente daría el paso. Las fotos, bueno, para la foto. Las fotos son de actividades internacionales en las que yo participé con respecto a lo que es el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que ha participado el liderato del Partido Popular, que ha participado el liderato del PNP. Y por lo tanto, están las fotos que escogieron. ¿Cuáles no escogieron? No escogieron fotos donde yo estoy reunido con congresistas. Y están, si las buscan en internet, o las fotos en donde yo he dado conferencias en los últimos 3 años en Harvard, MIT, en Yale, en Seattle University. Son de comunistas, todo eso. Entonces, en Florida University, Northeastern Illinois, Northeastern Boston, Boston College. O sea, en todas las instancias en donde yo he ido a Washington y he ido a los Estados Unidos por invitación para hablar del tema de Puerto Rico, he ido. Esas no las suben. Entonces, lo último, el tatuaje. Tatuaje que es público desde el 2012. Desde el 2012. Nosotros nos habían pedido que te preguntáramos del tatuaje y habíamos decidido que no te íbamos a preguntar del tatuaje y tú lo traes. No tengo problema. No tengo traerlo porque es parte de entonces me preguntan a mí, que soy el que me hice el dichoso tatuaje. Y aquí se puede hablar malo. El fucking. Después sacan el clip. Pues yo lo digo, el fucking tatuaje. Tú tienes licencia. Pero hombre, yo me hice ese tatuaje como un símbolo de unidad, de resistencia como pueblo, de solidaridad. Así estaba definido, incluso en Wikipedia, que el programa de televisión que lo sacó alteró horas antes para que definieran lo que es la narrativa que quieren crear. Así que, mano, pues suerte con esa. Pero yo soy lo que soy y yo en mi vida política he sido un libro abierto. Y bueno, yo lo que quiero es que los electores voten con conciencia. Mira, ahí lo pusieron. Mira el tatuaje. Sí, eso fue hace ya varios años, así que ese tatuaje puede hoy día parecer más una pasa, pero... Mira. Pero nada, o sea, que la gente puede estar tranquila. Puede estar tranquila. Doña Cuca, sí, don Juan del Pueblo. Ajá. Pero voy a decir lo siguiente para esas personas, y ahora voy a hablar directamente a la cámara. Piensen ustedes lo siguiente. Puerto Rico es el territorio no incorporado del país más poderoso de la humanidad. Poderoso militarmente, poderoso económicamente. Y la premisa que se ha construido es que si yo gano las elecciones, podría unilateralmente no solamente declarar la independencia al otro día, sino convertir a Puerto Rico en un estado comunista y los Estados Unidos,
va a bajar la cabeza y va a decir, como lo dijo Juan Dalmau, hay que aceptarlo. Oye, ¿verdad? Debemos ver las cosas tales como son. Primero que yo no creo en eso, creo en los procesos democráticos, pero oye... A mí el miedo es Donald Trump allá en Washington DC. Nos hemos pasado de la hora, pero aquí Sí, no nos apagan los perdón, micrófonos. Sí, pero hay que volver. pero- Yo creo que es importante. Ahorita cuando hablamos de desarrollo económico, se me pasó la pregunta, aunque en tus contestaciones fuera obvio. Pero ¿cuál es la visión tuya de la alianza del PIB? Es un poquito complicado porque cada uno, desde el punto de vista de desarrollo económico, ¿cómo ustedes se ubican en ese espectro de neoliberalismo, Sí, propiedad propiedad privada. privada, o si quieres usar los espectros de el PSOE de España, Bernie Sanders, whatever? O sea, ¿dónde ustedes se ubican? Leading. Yo creo en el libre mercado, yo creo en la propiedad privada. Mi papá fue un pequeño comerciante en Cagua y por lo tanto yo creo en el crecimiento comercial de Puerto Rico y creo en la inversión de capital, tanto local como extranjero, en unas condiciones balanceadas, que era lo que habíamos ¿verdad? Hablado hace un rato. Y yo creo que eso no pugna con la idea de que el Estado tiene también una responsabilidad social para poder proteger a quienes son los que más necesitan, nuestros adultos mayores, nuestros niños en pobreza, lo que tiene que ver con asistencia social. Entonces, cuando yo en ocasiones escucho a personas querer definir esto con unos polos, lo que están es, por ejemplo, cuando yo escucho, por poner un ejemplo, Jennifer González, yo creo en el capitalismo. O sea, que tú crees en eliminar la asistencia de vivienda, Plan 8, el WIC, el PAN, Seguro Social, que dicho sea de paso, el presidente que lo estimuló lo acusaron de comunista. Oye, esa es asistencia social y tenemos una obligación, el Estado, de protegerla. Así que el tema de las etiquetas, siempre cuando se dan en unos contextos, y Puerto Rico es una realidad muy particular, porque nosotros difícilmente podemos extraer de experiencias de otros países porque tenemos unas regulaciones federales, tenemos unas regulaciones locales, en estos momentos una Junta de Control Fiscal. Tenemos que utilizar esas herramientas únicas que tenemos para desarrollarnos económicamente en un libre mercado, en la inversión, en el empresarismo. Parte de mis propuestas, un fondo para desarrollar el empresarismo puertorriqueño, establecer unos balances con respecto a lo que pueden ser, ahora utilizando ese mínimo de contribución global, que se puedan establecer unas competencias y que haya un modelo de hacer negocio en Puerto Rico, que esas empresas vean competitividad y se queden en Puerto Rico. Por otro lado, creo que el Estado tiene unas obligaciones. Yo creo, por ejemplo, en una universidad de Puerto Rico pública, accesible y plenamente democrática, independiente de los vaivenes gubernamentales. En casa, como les dije al principio, para ir en el círculo, yo venía de una madre que era empleada pública y papi un pequeño comerciante en Cagua. Éramos 4 hermanos en casa y los 4 pudimos estudiar en la universidad porque había una universidad de Puerto Rico. No tuvimos que enfrentarnos a la realidad de que se decidiera cuál de nosotros iba a estudiar y cuál tenía que irse a trabajar. Y yo creo que esa oportunidad debe tenerla todo el mundo, más allá del dinero que tenga en el bolsillo. Y ese es el balance en el que yo creo. El desarrollo económico y el libre mercado y el capital no puede pugnar ni debería pugnar con la obligación del Estado de su responsabilidad social con los más vulnerabilizados. Una preocupación que yo tengo, y la acabas de mencionar, es yo creo mucho en ayudar ¿verdad? Al que lo necesita o la que lo necesita. Pero la mayor parte de esas ayudas que tú acabas de mencionar, la mayor parte de ellos vienen de fondos federales. Y si luego de ese proceso equitativo, justo que tú hablas de la Asamblea, la decisión del estatus es el independentismo, what do we do? ¿Qué hacemos sin todos esos fondos federales que hoy llegan y gracias a ellos es que podemos dar todas estas ayudas? Yo creo que ese debate lo tendremos en ese momento con las respuestas, no mías, del Congreso de los Estados Unidos. Las respuestas que hasta el momento ha dado el Congreso por distintos comités o incluso en la última legislación, Ajá, que la fue transición. de Lidia Velázquez. 8393. Exacto. Y que Jennifer firmó. En el caso de la independencia, como en el caso de la libre asociación, se plantean procesos de transición ordenados democráticos de cerca de 20 años, en donde Puerto Rico utilizaría unas herramientas para un desarrollo próspero, propio, integrándose a los mercados globales, en amistad y cooperación con los Estados Unidos. La idea de que la soberanía de Puerto Rico es una ruptura con los Estados Unidos, como un divorcio, ¿verdad? Y no se mira para atrás. No es así en un mundo interdependiente. Y tenemos que, como dije ahorita, nuestra cualificación única en el mundo. La mitad de la población puertorriqueña vive en los Estados Unidos.
La idea de una ruptura en donde no haya acuerdos de libre tránsito, ciudadanía recíproca, otros entendidos a nivel internacional, pero eso va a ser parte del debate que tendremos en ese momento junto al Congreso. Pero aprovecho tu pregunta para decir, y naturalmente que de yo ser gobernador, la administración de los fondos federales, que para mí es una obligación de la metrópoli, ¿verdad? Es una responsabilidad administrativa de quienes nos mantienen como un territorio no incorporado, se van a utilizar efectivamente, no para la corrupción. Si tú ganas y Dios proteja a la humanidad y gana Donald Trump, y Donald Trump te llama a mediados del verano del 2025 y te dice, Juan, te voy a dar la independencia, sal y pídemela. Y yo le contestaría que, contrario a usted, que cree en la imposición antidemocrática, esa es una determinación del pueblo de Puerto Rico, porque el principio del derecho a la autodeterminación es un derecho de los pueblos, no de un individuo. Y esa sería mi respuesta en una vocación democrática importante. Wilton, marca esto que acaba de decir Juan, porque es bien importante. Porque suponte tú, y lo quiero cualificar también para quienes digan, eso él dice ahora, pero después no lo va a hacer. Suponte tú que yo le dijera a Donald Trump, hombre, te la voy a pedir ahora cuando salga aquí en el International Press Club, allí en Washington, te la voy a pedir. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? ¿Qué legitimidad tendría eso si es impuesto y no es votado y legitimado con el voto democrático de los puertorriqueños? ¿Habría un colapso político y social en el país? No puede ser así. Eso lo digo para que tengan la seguridad. Yo como quiera no lo creo ni lo aceptaría, pero para que vean que quienes nos estén viendo, hay unas protecciones, llamémosle, para que ese tipo de cosas no puedan ni siquiera pasar si es que una persona quisiera venir a imponer su criterio de estatus. Esa no es mi intención, esa no es mi vocación, pero además yo tengo fe, como he tenido toda mi vida, que el pueblo en su momento decidirá, pero tiene que ser con conocimiento de causa. Yo tengo que pedirle que se vayan a tomar un café, porque yo tengo que, ya nos hemos pasado porque así media hora. Está bien, pero yo miré el reloj, tú estás. Es que ella es la que tiene un compromiso en serio, ella tiene un compromiso de trabajo. Pero voy a hablar del otro elefante en el salón. Ay, verdad que quedaba así, quedaba el segundo elefante. Ustedes sacaron el zoológico completo. Claro. No trajimos tigres ni leones, solamente elefantes, que son grandes, pero te pueden esparrachar, pero... al igual que toda esta conversación, lo tengo que decir, son cosas positivas de lo que tú quieras hacer, un poco porque es lo que nosotros también queremos provocar. Como dije ahorita, pues de estatus, si no te preguntábamos, no hablaban de ello. Claro. Pero el mensaje, y toda campaña tiene un componente negativo, aunque la gente diga que no. Claro. Si yo estuviera corriendo, estuviera ayudando a Kamala Harris, pues le estaría diciendo todo lo que tiene que decir negativo de Donald Trump, y creo que eso es la... Y depende del líder si lo hace o no lo hace. Y entonces, sabía que no se iba a quedar callada. Pero toda la campaña negativa del PIB, tuya y de Victoria Ciudadana es el bipartidismo maldito, corrupto, ineficiente, pillo. Lo único que no nos han dicho es asesino. Y a mí me molestan las generalizaciones. Y te va a pasar. Si llegas al poder, van a decir todos los políticos son iguales y tú vas a tener que decir, no, espérate, tú no eres político. Sí, yo soy político, pero yo no soy igual. Es legítimo decir que no hay ni un solo candidato, no hablando de los que no estamos, que no hay ni un solo candidato popular o ni un solo candidato PNP, que no sea una persona decente que le puede servir bien a su país. No es legítimo decir eso. De hecho, yo siempre he tenido mucho cuidado cuando me expreso y distingo liderato de los partidos que han gobernado, que ha habido señalamientos, que pueden ir desde malas administraciones, que puede haber sido de endeudamientos que nos llevaron a la quiebra, que puede haber habido casos de corrupción. Pero no es legítimo pensar que porque tú seas de otro partido político, en sí mismo te hace una persona inservible o te hace una persona... Yo creo que eso le ha hecho mucho daño al servicio público y a que la gente no quiera dar un paso para integrarse a asuntos de gobierno. Así que yo he sido cuidadoso. Cuando se hace el tema del señalamiento al bipartidismo rojo y azul, cuando uno busca la definición de bipartidismo, son sistemas de gobierno donde dos partidos han compartido la administración, evitando que nuevas opciones políticas surjan o tengan, ¿verdad?, posibilidades de acceder al gobierno. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero es que eso es lo que decide el país. Bueno, depende. Porque aquí sabemos que hubo políticas de persecución contra el independentismo, que hubo asesinatos políticos, que hubo recientemente pleitos en los tribunales para sacar a candidatos de Victoria Ciudadana de la papeleta, incluso la comisión residente habiendo cumplido
con los criterios constitucionales, legales, etcétera. O sea que yo creo que hay unos señalamientos que se pueden ver así, pero es importante tu pregunta para yo dejar algo muy claro. No toda persona que sea o haya servido o dentro del Partido Popular o dentro del PNP son personas corruptas. De hecho, conozco personas que no lo son y que no lo han sido. Y que por eso yo te decía a ti hace un rato, creo que te dije, mi criterio al reclutar personas en mi gabinete no va a ser que sean del Partido Independentista puertorriqueño. Pero yo sería un pretencioso al creer que no puede haber un estadista o alguien que pertenece al Partido Popular que tenga buenas ideas, que tenga probidad moral, que tenga historial con respecto a la disciplina a la que se dedica, que tenga respeto de sus pares con respecto a esas disciplinas. Si yo voy a escoger una persona para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, voy a consultar con las organizaciones de bases ambientalistas, con la academia, con los recintos universitarios que manejan esos temas, que me sugieran nombres. Y no voy a preguntar de qué color es la camisa que se pone en el día de las elecciones. De hecho, mi programa de gobierno, muchas de las personas que participaron en el mismo, o no eran del Partido Independentista, no eran independentistas, algunos no votaban, otros simplemente no sé, porque no se les preguntó. Y aportaron porque son personas que tienen una vocación con respecto a esas disciplinas. Y yo creo que eso tiene que ser un cambio fundamental al momento de que ahora construyamos un gobierno dentro de las nuevas circunstancias, que era lo que estamos hablando. Y si soy gobernador, me voy a reunir con los legisladores de todos los partidos políticos y aquellos que sin pertenecer a un partido político sean electos de manera independiente. Y cuando me traigan la lista de 20 prioridades legislativas, pues posiblemente en 10 coincidimos. En 5 hay que hacer ajustes. En 5 no hay coincidencia. Pues vamos a construir sobre las 15. No puedo descartar las 20 de plano porque tú eres de otro partido. O sea, yo creo que es un cambio de paradigma. ¿Por qué particularmente? Esto es para que vean que se trata de experiencias. No se trata de que estoy, ¿verdad? Esto es historial. Yo en las pasadas elecciones obtuve 14% de los votos. ¿Ustedes creen que yo creo que es 14% solamente de independentistas? ¿O no fue gente que habiendo votado en el pasado por el Partido Popular o por el PNP y que siendo estadistas o creyendo en una fórmula de asociación me dieron la confianza? ¿Y qué yo voy a hacer? Decirle, oye, para el voto tuyo sí cuenta, pero cuando yo gobierne, yo excluyo por razón de cómo tú piensas a quienes pueden servirle al país. No puede funcionar así en estos nuevos tiempos una gobernanza democrática y adecuada para el país. Yo tengo que pedirte... Y yo no sé si se lo pediría a otro político, pero a ti me voy a atrever a pedírtelo. Esto que tú piensas hacer si llegas a la gobernación, yo te pediría que hoy, como figura principal de esta alianza, hables con tus compañeros y compañeras, Juan. Yo he tenido la experiencia de ya en 2 ocasiones diferentes tener a personas que son de la alianza, candidatos y candidatas, y decir... no, todos los PNP y todos los populares son corruptos. Y yo preguntarle y decirme, no, yo no quiero decir los electores, estoy hablando de los que son líderes, los que han sido y están en puestos políticos. Y yo le contesto que yo he estado en un puesto político y yo no soy corrupta. Así que eso es una experiencia. La otra experiencia... como jefa de agencia. Correcto. Y la otra experiencia fue que en un mini debate alguien del Partido Independentista terminó diciendo, sí, ellos son los corruptos y nosotros somos los decentes. Yo te pediría, como puertorriqueña, orgullosa de haberle servido a esta isla y que pertenezco a un partido y defiendo un estatus, que el mensaje ese de respeto no sea cuando si llegaras a la fortaleza. Desde hoy dile a tu gente que no todos y todas somos corruptos. Todo lo contrario. Las generalizaciones es la madre de todos los discrímenes. Es horrible, es injusta. Son todos puertorriqueños, son todos dominicanos, son todos negros. Eso es la madre de todos los discrímenes. Yo creo que mi responsabilidad, ¿verdad? Como portavoz desde la posición que estoy aspirando, es precisamente sentar un tono de mi campaña. Por supuesto, como dije, en el caso de Victoria Ciudadana y del PIB, son organizaciones distintas, tienen sus propias divisiones en términos de, no divisiones de dividir conflictivamente, sino divisiones en términos de su estructura interna. Y eso lo convierte en un reto porque también cada persona tiene su personalidad, tiene su... Lo que sí yo he escuchado en un momento dado, por ejemplo, cuando María de Lourdes dijo, los independentistas hemos ido a la cárcel por patriotas, mientras en el caso de líderes del Partido Popular y PNP han ido a la cárcel por corrupción. No se refería a que todos lo son.
se refería a un contraste con respecto a una historia política en Puerto Rico. Pero yo creo que si nosotros desde la campaña no partimos del respeto, eso en lugar de construir puede tener efectos de derrotar el proyecto político que por lo menos yo aspiro, que es un proyecto político inclusivo. And for the record, yo dije que yo me atrevo a pedírtelo a ti, no porque no me atrevo a pedírselo a otro político, es porque yo creo que tú sí entenderías, tú sí lo harías. Hay otros que yo creo que yo voy a hacer la penúltima pregunta porque obviamente eso es siempre se reserva el derecho a hacer la última. Esta no estaba en el rundown y la voy a hacer con una nota de cinismo porque yo creo que es lo que piensa mucha gente. ¿Tú de verdad tú te crees que tú vas a ganar o tú simplemente estás tratando de correr para llegar segundo? Yo estoy corriendo para ganar y estoy convencido que voy a ganar. Y te voy a decir por qué. Primero, en las pasadas elecciones, esa fuerza electoral de un 28% que no votó por el candidato del Partido Popular ni del PNP, es una fuerza electoral sólida y que pienso que hoy es más fuerte que antes. El gobernador ganó con 33% de los votos. Segundo, si tú me dijeras, Aníbal, que después de las pasadas elecciones, el liderato del PNP o el liderato actual del Partido Popular se regeneró, leyó la escritura en la pared, le tomó el pulso al país de por dónde iba y han tomado los pasos durante estos 4 años para presentarse como un proyecto político distinto, renovado, nuevo, con actitudes completamente distintas, tú te podrías decir, oye, esto es difícil cualificarlo, pero esa no es la realidad. La realidad es que vemos un liderato político en donde lo que han profundizado son precisamente aquellos que ya el país ha ido repudiando. Sí que yo creo que en estas elecciones hay una oportunidad real, y ese es mi convencimiento, de que el resultado sea un histórico con un triunfo de una opción distinta que no ha sido los partidos que han gobernado tradicionalmente. El otro dato que te doy, ha habido encuestas, ha habido sondeos informales que no son científicamente idénticos, pero ha habido encuestas que me colocan dentro del margen de error para ganar por encima o por abajo. Pero más allá de las encuestas, ¿cuál ha sido la acción política pública del liderato del PNP? No ha sido atacar al Partido Popular como históricamente lo había hecho. Cuando tú escuchas al liderato del PNP, es monotemático con el tema de Juan Dalmau, Juan Dalmau, Juan Dalmau y la alianza. Monotemático con el tema de que hay que sacarlos de la papeleta y que ir a los tribunales. Monotemático con el tema de toda una narrativa para establecer miedos en lugar de exaltar virtudes propias. Cuando ves lo que está ocurriendo, Ángel Cintrón, uno de los portavoces de campaña, Jennifer González, diciendo nuestra preocupación en estas elecciones es Juan Dalmau, y no lo dijo hace meses, lo había dicho hace meses, pero es que lo repitió esta pasada semana en radio. Y yo creo que eso demuestra una preocupación porque al final del camino, como dice el refrán campestre, nadie pierde plomo y pólvora en animal muerto. Yo tengo una hipótesis de por qué ellos están haciendo eso, pero no te la voy a decir aquí. Muy bien, pero tenemos el café pendiente. Exacto, ustedes se van a tomar un café, yo voy a mis obligaciones, pero Juan, antes de terminar, como Aníbal dice, y es verdad que siempre hago la última pregunta. Respeta los rangos. Tú sabes que tú eres lindo. No. Me voy. Mira cómo se está poniendo colorado, bendito. Pero no ustedes digo... vean que hay políticos con vergüenza en la cara. Eso piensa mami. Pero yo siempre pensé que... Y tu esposa también, claro. Pero no. Pero vamos a... tú eres lindo. En serio. Pregunto, ¿tú estás utilizando lo lindo que tú eres como un factor para atraer votos? No. Y es algo interesante que me lo pregunten más allá, ¿verdad? Del chiste y la broma. Yo fui candidato en el 2012 a la gobernación. Ese no era un tema. Yo fui candidato al Senado en el 2016 y ese no era un tema. En el 2020, por alguna razón, eso ocurrió. Y de repente se manifestó de distintas maneras. Las imitaciones de Raymond Arrieta, con la ceja, etcétera. Cosa que le queda genial. Un abrazo a Raymond. Y yo no sé si eso también se debió a algo, y esto lo voy a hacer como una reflexión muy particular. Yo creo que la campaña a la gobernación del 2020 me dio la oportunidad, cuando yo acepté a ser candidato en esa campaña, yo dije en todo momento, yo quiero ser yo.
Esto no lo va a definir grupos de estrategas, esto no, yo voy a ser yo. Una campaña... Rubén ya no manda. No se trata de mandar, mandamos todos, porque después de todo, la asamblea del partido que se celebró este fin de semana escogió favorecer el proyecto de agenda. Te lo estoy dando como una primicia, el programa de gobierno de Patria Nueva, etcétera. Pero Rubén está activo y estoy yo y María de Lourdes y el resto del liderato. Pero lo que te quería decir es, eso permitió que mi campaña se viera más accesible, más espontánea, que vieran una dimensión de mí que no era meramente lo que ves en televisión, sino una vida familiar, sino tener sentido del humor. Tengo dientes no solamente para morder, me puedo reír, sentido del humor conmigo mismo. Y yo creo que eso le dio una dimensión a esa figura que la gente la veía tal vez de otra forma en el pasado, como que más accesible, pero nada, gracias. Pero no te ilusiones que los feos también ganaron. Muy bien. No te ilusiones. Oye, te voy a decir algo. Eso que tú dices que es verdad, no quiero tomar más tiempo, pero una de las cosas que políticamente cuando tú fuiste candidato te descartaban públicamente. Sí. Era por muchas razones, que si el que preferían era a José Alfredo, a quien conozco y le envío saludos, razones que no tenían que ver con destrezas, méritos. Así que un poco... Incluyendo esa, dilo, es demasiado feo para ser gobernador. Pero sé que era parte de la construcción también, para que ustedes vean, como tú dices, en ocasiones la política partidista, cuando decide irse por el fango, se van... Y Pedro, el contraste del tipo bien parecido, del que corría, que jugaba tenis, etcétera, y ya en ese tiempo con distintas prioridades. Pero lo digo porque al final del camino, si uno tiene fe en el país, uno tiene que tener fe en el triunfo de las ideas, las propuestas, el valor propio y los méritos. Así que, y esa es mi apuesta. Eso me lleva entonces a despedirme y a decir, tienes que ir a votar. No vas a votar por quien es lindo o linda, vas a votar por quien representa lo que tú quieres que pase en Puerto Rico en los próximos 4 años. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. De verdad que lo disfruté y lo repito de acuerdo al calendario. Gracias. Vivi, vas a grabar